En los años 60, cuando el cine mexicano comenzaba a desvanecerse entre los excesos de los grandes estudios y la arrogancia de sus estrellas, surgió una historia tan oscura y desgarradora que durante décadas fue sepultada bajo el silencio y el miedo. Una historia que tuvo lugar entre los muros de los estudios Churubusco, en camerinos cerrados, en fiestas privadas, en los pasillos donde se decía quién ascendía al estrellato y quién caía en el olvido. Era determinante. Una historia de manipulación, deseo, poder y dolor, protagonizada por dos mujeres que desafiaron su tiempo. Me refiero a Beatriz Sheridan y la bella Meche Carreño. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Beatriz Sheridan, actriz de reparto y complementaria, era mucho más que una presencia secundaria en la pantalla. Tenía una mirada imponente, una voz firme y una inteligencia que imponía respeto. Pero lo que realmente la distinguía era su apellido. Su padre, un empresario extranjero de temperamento feroz, había invertido una parte considerable de su fortuna en los estudios Churubusco, lo que la convertiría a Beatriz en una figura temida, admirada y envidiada dentro del medio. Su palabra en muchas ocasiones valía más que la de un productor o un director, y ella lo sabía. En 1963, cuando tenía poco más de veintitantos años, Beatriz se encontraba en uno de los momentos más sólidos de su vida. Participaba en algunas películas, daba clases de actuación y movía influencias, como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Pero, bajo su fachada segura y poderosa, había una mujer profundamente sola, con una necesidad desesperada de ser amada. Fue esa soledad la que la llevó a fijarse en una joven que apenas comenzaba a asomarse en el ambiente cinematográfico. Me refiero a Meche Carreño, una muchacha de rostro angelical, de cabello oscuro y ojos brillantes que parecían prometer una gloria futura. Meche no tenía experiencia, pero tenía algo que el público y los productores percibían al instante. Era magnetismo. El primer encuentro entre Beatriz y Meche ocurrió en una fiesta privada organizada por un director que buscaba nuevos talentos. Meche, ingenua y emocionada, asistió con la ilusión de conseguir una oportunidad, sin saber que esa noche marcaría su destino. Beatriz la observó desde lejos, fascinada. No vio en ella a una actriz más, sino a una criatura imposible de ignorar, un destello de juventud que despertó en su interior un deseo obsesivo, casi enfermizo. A partir de ese momento, Beatriz se puso verdaderamente emocionada y, evidentemente, que buscó poseerla a cualquier precio, convertirla en su creación personal. Durante semanas, Beatriz utilizó su influencia para conseguirle a Meche pruebas de cámara, contactos, papeles pequeños que pronto se transformaron en papeles importantes. Cada paso de la carrera de Meche estaba cuidadosamente supervisada por Beatriz, quien la presentaba ante directores y empresarios como su protegida, pero en realidad la consideraba algo mucho más íntimo, más personal. Dicen que la invadía un verdadero deseo carnal y que
con pretextos la invitaba a su casa para intentar conquistar, que le ofrecía clases de actuación privada, que le hablaba del arte, de la fama, del poder, pero siempre bajo una atmósfera cargada de tensión, donde las miradas decían más que las palabras. El ambiente del cine mexicano era un hervidero de rumores, y pronto comenzaron a circular susurros entre técnicos, maquillistas y vestuaristas. Se decía que Beatriz Sheridan estaba demasiado interesada en una joven protegida, que pasaba noches enteras trabajando en escenas que no existían, que viajaban juntas bajo el pretexto de asistir a festivales, pero que en realidad lo hacían para escapar del escrutinio de la prensa. Beatriz, con su posición privilegiada, no temía las habladurías. Lo que le preocupaba era perder el control sobre Meche, y lo perdió. A medida que la fama de Meche Carreño crecía, también crecía su independencia. Los productores comenzaron a buscarla directamente. Los directores la codiciaban para sus proyectos. Y los hombres poderosos la invitaban a sus eventos. Meche, que había aprendido rápido el juego de la fama, empezó a alejarse de Beatriz. La gratitud se transformó en distancia, y la distancia en desprecio silencioso. Beatriz, al darse cuenta de que la joven a quien había convertido en estrella ya no la necesitaba, cayó en una espiral emocional de celos, paranoia y tristeza. A finales de 1965, la traición se consumó. Meche fue vista acompañada de un importante político del norte del país, un hombre casado, influyente con contactos en todos los niveles del gobierno. Las fotografías de ambos aparecieron en revistas de espectáculos, y aunque los medios trataron el tema con cautela, en los pasillos de los estudios fue un escándalo monumental. Beatriz se encerró en su casa durante días, negándose a comer, a dormir, a trabajar. Dicen que destrozó retratos, rompió cartas, quemó fotografías donde aparecían juntas, llorando hasta el agotamiento. La prensa lo interpretó como una enfermedad, pero quienes la conocían sabían que estaba viviendo una humillación pública que le resultaba insoportable. El poder que había ostentado dentro del cine comenzó a desmoronarse. Algunos productores, temerosos de mala publicidad, dejaron de ofrecerle papeles. Su padre, preocupado por su estado mental, intentó internarla en una clínica, pero Beatriz se negó. Las noches se convirtieron en tormento. Comenzó a beber con desesperación, a escribir cartas sin destinatario, a dejar grabaciones donde culpaba a Meche de su desgracia. En 3 ocasiones, según registros médicos, intentó quitarse la vida. La primera vez lo hizo en su residencia de Coyoacán, donde fue encontrada por una empleada doméstica. La segunda en un hotel del centro, donde dejó una nota dirigida a la mujer que le robó el corazón y le robó el alma. Y la tercera en 1967 fue la más dramática. Intentó lanzarse al vacío desde un edificio ubicado en Insurgentes, pero un transeúnte la detuvo segundos antes de su locura. Muchas gracias y hasta la próxima.